Bienvenidos a una nueva sesión de nuestros ejercicios del primer curso de probabilidad. El tema que abordaremos hoy es el de variables aleatorias independientes. Vamos a recordar algunas definiciones y resultados. Supongamos que tenemos X y Y, dos variables aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad. Vamos a decir que las variables aleatorias X y Y son independientes si y solamente si la función de distribución acumulativa conjunta de las dos variables f de x y y, definida como probabilidad de que x sea menor o igual que x y y sea menor o igual que y, es igual al producto de las funciones de densidad de distribución marginales. O sea, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x por la probabilidad de que y sea menor o igual que y para todo x y y en los reales. Una primera observación es que si las dos variables aleatorias son discretas, entonces ellas van a ser independientes si y solamente si la probabilidad de que x sea igual a x y y sea igual a y es igual a la probabilidad de que x sea igual a x por la probabilidad de que y sea igual a y, para todo x en el rango de la variable aleatoria x y para todo y en el rango de la variable aleatoria y. En el caso de variables aleatorias con una función de densidad de probabilidad conjunta, se tiene entonces el siguiente resultado. Si x y y son dos variables aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad con función de densidad de probabilidad conjunta de f de x y, entonces x y y van a ser independientes si y solamente si la función de densidad de probabilidad conjunta es igual al producto de las funciones de densidad marginales. Por último, si tenemos x y y, variables aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad cuyos valores esperados existen, entonces el valor esperado del producto también va a existir y va a ser igual al producto de los valores esperados. Si x y y son variables aleatorias reales independientes definidos sobre el mismo espacio de probabilidad y si f y g son funciones de variable y valor real, de tal manera que f de x y g de y sean variables aleatorias, entonces las variables f de x y g de y también van a ser independientes. Habiendo hecho este repaso de la teoría, vamos a proceder a hacer unos ejercicios de aplicación. El primer ejercicio que vamos a abordar es el siguiente. Vamos a suponer que en una urna hay 3 bolas rojas y 6 bolas azules. Vamos a extraer 2 bolas de la urna y vamos a hacer esa extracción con reemplazo. Vamos a definir las variables aleatorias x y y de la siguiente manera. X va a tomar el valor 1 si la primera bola extraída es roja y 0 si la primera bola extraída es azul. La variable aleatoria y va a estar definida como 1 si la segunda bola extraída es roja y 0 si la segunda bola extraída es azul. Nos preguntan si las variables aleatorias x y y son o no independientes. Entonces, para eso vamos a proceder inicialmente a mirar cuál es la distribución conjunta de las dos variables x y y. Entonces, como vemos, las variables x y y ambas toman los valores 0 y 1. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0. Entonces tendríamos la probabilidad de que x sea igual a 0, ¿sí? Y y sea igual a 0. Entonces nosotros sabemos que esto es igual a la probabilidad de que y sea igual a 0, dado que x es igual a 0, y por la probabilidad de que x sea igual a 0. La probabilidad de que x sea igual a 0 es la probabilidad, como tenemos en la urna 3 bolas rojas y 6 azules, es decir, en la urna hay 9 bolas en total, entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 quiere decir que la primera bola extraída es azul, entonces va a ser igual a 6/9. ¿Sí? Y ahora, dado que la primera
bola extraída fue azul, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída también sea azul? Pues acá entonces tenemos la situación de que como se está haciendo la extracción con reemplazo, entonces en la urna va a haber exactamente el mismo número de bolas que había cuando se hizo la primera extracción. Entonces esta también va a ser igual a 6/9. Es decir, en total nos daría 2 tercios por 2 tercios es igual entonces a 4/9. De manera similar, podemos ver que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 0 y la variable aleatoria y tome el valor 1 va a ser igual a 2/9. Y podemos entonces mirar cómo nos quedaría la tabla. Quedaría entonces x, y, la variable aleatoria x toma los valores 0 y 1, la variable aleatoria y toma los valores 0 y 1, la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0, acabamos de ver que era 4/9. La probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 1, pues esa va a ser igual a 2/9. La probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0 es también 2/9. Y la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 1 es igual a 1/9. Si nosotros queremos ver si estas variables son o no son independientes, entonces, ¿qué tendríamos nosotros que mirar? Tenemos que mirar cuáles son las distribuciones marginales. Entonces tenemos para la variable aleatoria x, entonces los valores que toma la variable aleatoria x son 0 y 1. La probabilidad de que x tome el valor 0 va a ser igual entonces a 4/9 más 2/9, es decir, 6/9. Entonces tendríamos aquí 6/9 y la probabilidad de que tome el valor 1 es 3/9. De manera análoga tenemos que la probabilidad de que y sea igual a y con y igual a 0 o 1, entonces y igual a 0 sería 6/9 y y igual a 1 es igual a 3/9. Ahora, para ver si las variables son independientes, tendríamos que mirar si la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0 es igual al producto de las probabilidades de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0. Entonces, en este caso tenemos probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0 es igual a 4/9, y por otra parte tenemos la probabilidad de que x sea igual a 0 por la probabilidad de que y sea igual a 0 es igual, entonces 6/9 por 6/9, es decir, 2 tercios por 2 tercios. Y esto pues evidentemente es igual a 4/9. De manera completamente análoga se puede verificar que para todo x y para todo y se satisface lo siguiente. Entonces es fácil, en general, ¿sí? se tiene que la probabilidad de que x sea igual a x y sea igual a y es igual a la probabilidad de que x sea igual a x por la probabilidad de que y sea igual a y para todo x y para todo y. X y y. Bien. Bueno, pensemos qué hubiese pasado si hubiésemos pedido que la extracción se hubiera hecho sin reemplazo. Veamos a ver qué pasaría en ese caso. Entonces vamos a suponer que, estamos suponiendo que es sin reemplazo. Entonces, aquí vamos a suponer, ahora, sin reemplazo. Y ahora vamos a considerar exactamente las mismas variables que acabamos de considerar. Entonces ahora vamos a ver si en este caso las variables aleatorias son o no son independientes. Entonces, de nuevo, las variables aleatorias x y y
estarían tomando los valores 0 y 1. Y vamos a ver a qué van a ser iguales esas probabilidades en cada caso. Entonces, vamos ahora con el caso de sin reemplazo. Y entonces, veamos a ver qué pasa. Entonces, estamos considerando ahora sin reemplazo. Entonces, veamos a ver qué ocurre ahí. Tendríamos, entonces, a ver, tendríamos acá X, Y. 0, 1, 0, 1. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0 y Y sea igual a 0. Entonces, esto evidentemente es igual a la probabilidad de que Y sea igual a 0, dado que X es igual a 0, por la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, X igual a 0 es que la primera bola extraída sea azul. En la urna hay 6 bolas azules y 9 bolas en total. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 0 es 6/9. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea azul, dado que la primera es azul? Como se está haciendo la extracción sin reemplazo, entonces ahora en la urna quedan 5 bolas azules y 8 bolas en total. Entonces esta probabilidad va a ser igual a 5/8, ¿cierto? Lo cual pues es igual a, aquí sería tercera 2, tercera 3, mitad 4, mitad 1. Entonces esto nos daría 5/12. Haciendo exactamente el mismo procedimiento, podemos ver que la probabilidad de que X sea igual a 0 y Y sea igual a 0, y Y sea igual a 1, es igual a 3/12. La probabilidad de que X sea igual a 1 y Y sea igual a 0 es 3/12. Y la probabilidad de que X sea igual a 1 y Y sea igual a 1 es 1/12. Entonces, aquí podemos observar que, por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a 0 y Y sea igual a 0 es igual a 5/12. Y vamos a ver qué pasa con la probabilidad de que X sea igual a 0 por la probabilidad de que Y sea igual a 0. Entonces, veamos a ver cuáles son las marginales en este caso. Entonces, tendríamos acá X y probabilidad de que X sea igual a X. Entonces, tendríamos 0, 1, probabilidad de que X sea igual a 0 es 8/12. Probabilidad de que X sea igual a 1, 4/12. Y para Y tendríamos entonces Y 0, 1. Probabilidad de que Y sea igual a 0 va a ser igual a 8/12. Y probabilidad de que Y sea igual a 1 es igual a 4/12. Entonces, esto de aquí nos estaría dando probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a 4/3, perdón, ¿sí? Cuarta 2/3, ¿sí? Y esto también sería 2/3, que evidentemente ese producto es diferente de 5/12. Entonces aquí se concluye que luego X y Y no son independientes. O sea, lo que estamos viendo acá es que dos variables aleatorias X y Y no es que sean independientes por C, depende del espacio de probabilidad sobre el cual las estemos considerando. Veamos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice que vamos a tener dos variables aleatorias independientes cuyas funciones generadoras de momentos están dadas respectivamente por mxt va a ser igual a e a la 3et menos 3 y my es t es igual a 1/5 a la potencia 7 por e a la t más 4
a la potencia 7. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? A qué es igual la probabilidad de que x más y sea menor o igual que 1. Entonces, lo primero es recordar que cuando nosotros tenemos dos variables aleatorias independientes cuyas funciones generadoras de momentos existen, ¿sí? Entonces la función generadora de momentos de la suma es igual al producto de las funciones generadoras de momentos. ¿Por qué? Recordemos un poquito qué significa función generadora de momentos. Entonces, nosotros tenemos, cuando tenemos una variable aleatoria x, la función generadora de momentos se define como el valor esperado de e a la t x. Bien, ahora, la función generadora de momentos no siempre existe. Hay variables aleatorias cuyas funciones generadoras de momentos no existen. Lo interesante es que cuando la función generadora de momentos existe, ella caracteriza la distribución de la variable. En el caso, por ejemplo, de una variable aleatoria que tenga una distribución Poisson de parámetro lambda, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si x es una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro lambda, entonces se tiene que la función generadora de momentos de una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro lambda es igual a e a la lambda e a la t menos lambda, ¿sí? Y eso, como estamos diciendo, cuando uno tiene que una variable aleatoria posee función generadora de momentos, ella caracteriza la distribución. Entonces, podemos decir en este caso que la variable aleatoria x tiene entonces una distribución Poisson de parámetro 3. Entonces, se tiene que x tiene una distribución Poisson de parámetro 3. Y la variable aleatoria y va a tener una distribución binomial de parámetros 7 y un quinto. Distribución binomial de parámetros 7 y un quinto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros n y p, es fácil verificar a partir de la definición que la función generadora de momentos de una binomial con parámetro p es igual a p, aquí tenemos p a la 7, ¿no es cierto?, por e a la t más acá para la aleatoria p con parámetros p y q. Vamos, no recuerdo ahorita exactamente la fórmula, entonces voy a deducirle y de paso pues repasamos cómo se hace esto. Tenemos x tiene distribución binomial de parámetro p. Esto significa que la probabilidad de que x sea igual a k es igual a combinatorio nk por p a la k por q a la n menos k, siendo q 1 menos p, la probabilidad de fracaso. Entonces, cuando yo quiero calcular el valor esperado de e a la t x, pues esto va a ser igual entonces a la suma sobre todos los valores que toma la variable aleatoria x, que en este caso irían desde 0 hasta n, ¿de qué cosa? De e a la tk por la probabilidad de que x tome ese valor k. Pero eso aquí vemos que es igual a la suma k variando desde 0 hasta n de e a la tk por combinatorio nk por p a la k por q a la n menos k. Y esto estaría dándonos la suma k variando desde 0 hasta n de combinatorio nk por p e a la t, ¿sí?, esto elevado a la k
por Q a la N menos K. Pero esto no es otra cosa que P e a la T más Q elevado a la N por el teorema del binomio. Entonces, lo que estamos diciendo es que una variable aleatoria que tenga una expresión de esta forma, entonces va a tener una distribución de tipo binomial. Entonces, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros observamos que esta MY que tengo allá es igual a, vamos a ver a qué. Entonces tenemos que, aquí ya tenemos la distribución de esta variable. Para el caso que estamos considerando acá, entonces nosotros tenemos que MY de T es igual a 1/5 a la T más 4/5, todo esto elevado a la séptima potencia. Y entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, esto significaría que la variable aleatoria Y tiene una distribución binomial, y entonces aquí la distribución sería binomial de parámetros N, que en este caso sería 7, y P, que en este caso es 1/5, que era lo que acabábamos de mencionar hace un momento. Bien, entonces ya hemos identificado las distribuciones de estas dos variables. Ahora bien, nosotros tenemos aquí que entonces la variable que nos están dando, la X, tiene distribución Poisson de parámetro 3, y la variable aleatoria Y tiene una distribución Poisson de parámetros, tiene una distribución binomial, perdón, de parámetros 7 y 1/5. Ahora, cuando nosotros tenemos dos variables aleatorias independientes, entonces si X y Y son variables aleatorias independientes, tales que su función generadora de momentos existe, funciones generadoras de momentos existen, entonces veamos a ver qué va a pasar con la función generadora de momentos de la suma de las dos variables. Entonces tendríamos mx más y evaluado en un t sería igual, por definición, al valor esperado de e a la t x más y. Pero esto es lo mismo que tener el valor esperado de e a la tx por e a la ty. Mencionamos al comienzo que si las variables aleatorias x y y son variables aleatorias independientes, y si f y g son funciones tales que f de x y f de y son variables aleatorias, entonces f de x y g de y son independientes. Entonces acá, como estamos suponiendo que x y y son independientes, podemos afirmar que e a la tx y e a la ty también son independientes. Entonces, por independencia, tendríamos aquí que esto es igual al valor esperado de e a la tx por el valor esperado de e a la ty. ¿Listo? Y esto no es otra cosa que la función generadora de momentos de la x evaluada en t por la función generadora de momentos de la variable aleatoria y evaluada en t. Entonces, yendo de nuevo a nuestro ejercicio, nosotros tendríamos entonces lo siguiente. Podemos decir que la función generadora de momentos de estas dos variables es el producto de esas dos funciones generadoras de momentos. Y con esto hemos repasado esta cuestión. Ahora volvamos sobre el problema original que tenemos. Estamos preguntando cuál es la probabilidad de que x más y sea menor o igual que 1. Entonces, para el caso que tenemos acá, la probabilidad de que x más y sea menor o igual que 1 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0
y y sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0. ¿Sí? Y entonces, como las variables aleatorias son independientes, tendríamos que esto es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0 por la probabilidad de que y sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 0 por la probabilidad de que y sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 1 por la probabilidad de que y sea igual a 0. Como ya sabemos qué distribuciones son las de la x y las de la y, pues sencillamente reemplazamos. Entonces tendríamos, esta primera probabilidad sería, x tenía una distribución Poisson de parámetro 3, entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 va a ser igual a e a la menos 3 por 3 a la 0 sobre 0 factorial. Entonces esto nos daría e a la menos 3, 3 a la 0 sobre 0 factorial. La probabilidad de que y sea igual a 0, pues es el combinatorio 7, 0 por 1/5 a la 0 por 4/5 a la 7. Más, esto aquí nos estaría dando también e a la menos 3, 3 a la 0 sobre 0 factorial. Y la probabilidad de que y sea igual a 1 sería combinatorio 7, 1, ¿sí? Por 1/5 a la 1 por 4/5 a la 6. Y más probabilidad de que x sea igual a 1, entonces sería e a la menos 3 por 3 a la 1 sobre 1 factorial por, y la probabilidad de que y sea igual a 0 es combinatorio 7, 0, 1/5 a la 0 por 4/5 a la 7. Y al resolver esa cantidad nos va a dar esto igual a 6.0032. Sí. 13 punto, perdón, aquí 6 punto, perdón, voy a cambiar el color del lápiz. ¿Sí? Me da 6.0036 por 10 a la menos 2. Bien, bueno. Veamos el ejercicio número 3. Nos dice, supongamos que x y y son variables aleatorias independientes y que x tiene distribución Poisson de parámetro lambda y y tiene distribución Poisson de parámetro mu. Entonces nos piden demostrar que x más y tiene distribución Poisson de parámetro lambda más mu. Entonces recordemos lo que les mencioné hace un momento y era que como x y y son variables aleatorias independientes, entonces podemos asegurar que variables aleatorias independientes y sus funciones generadoras de momentos existen. Sus funciones generadoras de momentos existen. Entonces, lo que nosotros podemos asegurar acá es que la función generadora de momentos de x más y evaluada en un t va a ser igual a la función generadora de momentos de la x evaluada en un t por la función generadora de momentos de la variable aleatoria y evaluada en un t. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Sabemos que x tiene distribución Poisson de parámetro lambda y eso implica entonces que la función generadora de momentos de la variable aleatoria x es e elevado a la lambda factor de e a la t menos 1. Entonces, esta sería igual a e a la lambda e a la t menos 1. Y la variable aleatoria y tiene distribución Poisson, pero de parámetro mu. Entonces, esto me va a dar e a la mu, ¿sí?
e a la t menos 1. Y esto, pues sencillamente va a ser igual a e elevado a la lambda más mu por e a la t menos 1. Como la función generadora de momentos de una variable aleatoria, cuando existe, caracteriza la distribución de la variable, entonces aquí podemos asegurar que x más y tiene distribución Poisson de parámetro lambda más mu. Luego, x más y tiene distribución Poisson de parámetro lambda más mu. Bueno, veamos ahora nuestro cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a suponer que x y y son dos variables aleatorias independientes, que la función función de densidad de la variable aleatoria x está dada por 3x al cuadrado sobre 8 por la indicadora del intervalo 0, 2 evaluado en x. Eso sencillamente lo que me está diciendo es que esto es igual a 3x al cuadrado sobre 8 si x está entre 0 y 2 y vale 0 en otro caso. Y acá me dice que la variable aleatoria y tiene como función de densidad y a la menos 2 por la indicadora del intervalo 1 infinito evaluado en y. Entonces, esto lo que me está diciendo es que la función de densidad de la variable aleatoria y es 1 sobre y cuadrado si y es mayor que 1 y vale 0 en otro caso. Entonces, ya tenemos esta expresión de aquí y entonces vamos a tratar de ver a qué va a ser igual esta probabilidad que me están pidiendo. Para ello voy a mirar entonces cuál es la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y y. ¿Listo? Entonces, por lo que mencionamos al comienzo, la función de densidad de probabilidad conjunta de las dos variables va a ser igual al producto de las marginales. Entonces tenemos aquí que como x y y son variables aleatorias independientes, entonces podemos afirmar entonces la función de densidad de probabilidad conjunta de x y y está dada por lo siguiente. Entonces está dada por, vamos a llamarla de alguna manera, la voy a llamar h de x y. Entonces va a ser igual al producto de la función de densidad de la x evaluada en x por la función de densidad de la y evaluada en y. Y esto es igual, estoy haciendo el producto indicado, nos daría 3x al cuadrado sobre 8y cuadrado, 3x al cuadrado sobre 8y cuadrado, si el x está entre 0 y 2 y y es mayor que 1 y vale 0 en otro caso. Con esto, entonces, ya podemos entrar a hacer el cálculo de la probabilidad que nos están pidiendo. Como recordarán, en el video anterior comentamos cómo se hacía este tipo de cálculos. Entonces, lo primero que hago es mirar cuál es la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula. En este caso, no se anula para x entre 0 y 2 y para y mayor que 1. Entonces, eso está indicando que la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula es la que acabo de indicar. Entonces, región donde f de x, bueno, aquí es h, la llamé h. H de XY no se anula. Y ahora me piden la probabilidad de que x por y sea menor o igual que 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues probabilidad de que x por y sea menor o igual que 1. Entonces, esto es lo que me están preguntando. Voy a mirar qué pasa con esta x por y
igual a 1, sería y igual a 1 sobre x. Entonces, aquí me estaría dando en x igual a 2, esto estaría dando, y estaría dando 1/2 por acá. Y cuando x vale 1, y valdría 1. Y cuando x está muy próximo a 0, y se va para infinito, o sea, esta es la curva, y igual a 1 sobre x, y ahora vamos a mirar cuál sería la región x por y menor o igual que 1. Entonces tendríamos, por ejemplo, con el punto 1/2, 1, 2, digamos acá. Vamos a ver qué pasa con este punto. 1/2, 2, entonces tendríamos 1/2 por 2. Eso nos da 1 menor o igual que 1, o sea que la región sobre la cual tengo que integrar es esta. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que x por y sea menor o igual que 1, va a ser igual. Entonces tendríamos probabilidad de que x por y sea menor o igual que 1, va a ser igual a la integral doble sobre esa región que acabo de pintar de color azulito de la función de densidad de probabilidad conjunta de x de y. Pero acá, entonces miremos a ver cuál es la región. Estaríamos teniendo que el x varía entre 1 y el y varía entre 1 y infinito. Entonces 1 infinito variaría el y el x estaría variando entre 0 y esta curva. Entonces 0 y 1 sobre y, el x. Y esto estaríamos entonces integrando esta 3x al cuadrado sobre 8y cuadrado, y pues lo que dé esa integral, si ustedes por favor revisan los cálculos, creo que esto da 1 sobre 32. Bien, haciendo la integral. El último ejercicio que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos variables aleatorias x y y que son independientes, y la x es discreta, toma los valores 1 y -1, cada uno con probabilidad 1/2, y la variable aleatoria y es una variable aleatoria de tipo continuo con distribución uniforme sobre el intervalo -1, 1. Nos piden calcular la distribución de la variable aleatoria z igual a x más y. Entonces, para resolver este problema, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entrar a mirar cuál es la distribución de la variable aleatoria x más y menor o igual que z, o menor o igual que un valor. Con eso estamos encontrando la función de distribución acumulativa conjunta de la variable aleatoria x más y. Entonces veamos a ver, sea z un número real. Entonces se tiene que, veamos a ver, quiero calcular la función de distribución de la variable aleatoria x más y evaluada en un z. Entonces, ¿esto qué es? Por definición de función de distribución de una variable aleatoria, esto va a ser igual a la probabilidad de que x más y sea menor o igual que z. Pero esto, a su vez, pues va a ser igual sencillamente a la probabilidad de que x más y sea menor o igual que z, dado que x es igual a 1, por la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x más y sea menor o igual que z, dado que x es igual a -1, por la probabilidad de que x sea igual a -1. Bien, como las variables aleatorias por hipótesis
son independientes, entonces nosotros vamos a tener sencillamente que esto es igual, la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 1/2, y esta probabilidad de que x más y sea menor o igual que z, dado que x es igual a 1, corresponde a la probabilidad de que y sea menor o igual que z menos 1. Más, y ahora aquí, de nuevo, porque las variables aleatorias x y y son independientes, entonces esto nos va a dar igual a, bueno, esta probabilidad de que x sea igual a menos 1 también es 1/2, y esta, por ser x y y independientes, nos va a dar igual a la probabilidad de que y sea menor o igual que z más 1. Aquí estamos utilizando la condición de independencia. Entonces, ahora vamos a proceder a mirar a qué sería igual esa probabilidad de que y sea menor o igual que z menos 1 y la probabilidad de que y sea menor o igual que z más 1. Ustedes observan perfectamente que esto es igual a 1/2 por la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en el punto z menos 1 más 1/2 por la función de distribución de la variable aleatoria y, pero evaluada en el punto z más 1. ¿Sabemos qué? ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que y tiene distribución uniforme sobre el intervalo menos 1, 1. ¿Esto qué significa? Esto es, entonces, lo que nosotros tenemos es que la función de densidad de la variable aleatoria y, evaluada en un punto y, va a ser igual, entonces, a 1 sobre la longitud del intervalo, que sería 2, si el y está entre menos 1 y 1. Lo dejamos abierto. Y entre menos 1 y 1. Y vale 0 en otro caso. Eso implica entonces que la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en un y va a ser igual a 0 si y es menor que menos 1. Va a ser igual a, sería la integral correspondiente, es decir, ahí tendríamos, esto nos estaría dando x, y más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Y más 1 sobre 2, si y está entre menos 1 y 1, y vale 1 si y es mayor que 1. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros estaríamos obteniendo. Entonces, en este caso, por lo tanto, luego, entonces lo que vamos a obtener acá es que la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en el punto z menos 1 va a ser igual. Entonces nos quedaría aquí 0 si z menos 1 es menor que menos 1, vale z menos 1 más 1 sobre 2 si z menos 1 está entre menos 1 y 1, y vale 1 si z menos 1 es mayor que 1. Es decir, esta función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en el punto z menos 1 va a ser igual a 0 si z es menor que 0, va a valer z medios si z está entre 0 y 2, y va a valer 1 si z es mayor que 2. De manera análoga, se tendría que la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en el punto z más 1, que es el que nos interesa acá, z más 1, va a ser igual entonces a 0 si z más 1 es menor que menos 1, va a valer z más 1 más 1, ¿sí? Z más 1 más 1 sobre 2, si z más 1 está entre menos 1 y 1, y va a valer 1
si z más 1 es mayor que 1. Y esto entonces lo que nos está dando es que esta variable estaría tomando el valor 0 si z es menor que menos 2, toma el valor z más 2 sobre 2, si z está entre menos 2 y 0, y toma el valor 1 si z es mayor que 0. Entonces, reemplazando esto en la expresión que obtenemos aquí, lo voy a llamar asterisco. Entonces, reemplazando en asterisco, reemplazando en asterisco, se obtiene que y entonces tendríamos entonces que la función de distribución de la variable aleatoria x más y está dada por lo siguiente. Entonces, f de x más y evaluada en z va a ser igual a, simplemente reemplazando, nos estaría dando 0 si z es menor o igual, o z menor que menos 2, va a valer z más 2 sobre 4. Si z está entre menos 2 y 2, y va a tomar el valor 1 si z es mayor que 2. Es simplemente, teniendo en cuenta cuánto nos dieron estos valores, reemplazarlos aquí en esta expresión que decía que era un medio de fy de z menos, fy evaluado en z menos 1 más un medio de fy evaluado en z más 1.